y en otro lugar de Ciudad Gótica, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Congreso, hizo su debut como jefe de gabinete el Chivo Rossi, Agustín el Chivo Rossi, como jefe de gabinete, dando lo que muchos califican como una gran exposición de la situación actual de la Argentina en particular, y también obviamente como jefe de gabinete de la situación actual del gobierno. Hay que decir que el Chivo Rossi es un parlamentario de excelencia, ¿no? Lo ha demostrado las 2 veces que le tocó presidir el bloque en situaciones muy extremas, defendiendo al gobierno de Néstor y Cristina, especialmente al gobierno de Cristina en el año 2008, durante lo que se llamó la 125, y luego fue uno de los jefes del bloque en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri, cuando el frente, en aquel momento creo que se llamaba Frente para la Victoria, si no me equivoco, el bloque mayoritario, era el bloque que se enfrentaba al entonces gobierno de Macri. Vamos a pasar algunos fragmentos de lo que estuvo sucediendo en el día de ayer, pero gran exposición, de Agustín el Chivo Rossi, en el día de ayer, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, explicando una explicación que da a propósito de la cuestión inflacionaria. Esto decía. Que había empezado con mi intervención con un material que había obtenido, que había sacado de la lectura del Diario de la Nación el día domingo. Recomiendo el Diario de la Nación los días domingos. Rafael Matus Ruiz describía la triple crisis que afectaba a la economía de Estados Unidos, y yo dije, son 4 crisis. Entonces vamos a ver por qué la inflación dejó de viajar al 54% para viajar al 100%. Porque no es que pasamos del 0 al 100, pasamos del 54 al 100. No es que de un día para el otro, digamos, ¿no? Y ustedes llegaron al 54% sin guerra, sin pandemia, con una sequía que fue... Diputados, no estamos dialogando. Con una sequía que fue mucho menos grave que la que tenemos nosotros ahora, y sin el endeudamiento con el fondo. Entonces, la pandemia generó inflación en todo el mundo. En algunos lugares el multiplicador era 2, pasaba de 3 a 6 o de 2 a 4. En otros lugares era 3, pasaba de 3 a 9 o de 1 a 3. Ahora el multiplicador es el mismo, 2, 3, sobre la inflación base. Bueno, pero... Diputado, a usted lo escuchamos en silencio. A ver, no le va a desconcentrar al jefe de gabinete, no le va a cambiar el eje, no está conversando, ya hicieron uso de la palabra, respeten la formalidad del reglamento estipula, ya está. Entonces, la realidad es eso, hay inflación en todo el mundo producto de la pandemia, también en la Argentina. La pandemia nos generó otro problema a nosotros, que fue que teníamos que... Me encanta cuando dice, pero la claro, otra vez. Agustín Rossi, vamos a seguir escuchándolo. Agustín Rossi sigue dando argumentos a propósito de la cuestión inflacionaria. Esto decía el Chivo. La actividad económica del país. ¿Cómo lo hicimos? Emitiendo. ¿Por qué tuvimos que emitir? Porque teníamos cerrado el acceso al crédito externo. ¿Quién no cerró el acceso al crédito externo? Ustedes con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No podíamos ir a acceder a crédito externo como accedieron una gran parte de los países del mundo que tuvieron créditos externos para llevar adelante esas políticas contracíclicas, para atender su sistema productivo y para atender... Pero para atender políticas productivas y para atender en términos sociales al conjunto de su sociedad, nosotros no lo pudimos hacer. Tuvimos que emitir. Claramente que tuvimos que emitir. Después vino la guerra. Y la guerra a nosotros nos dejó un neteo negativo de 5.000 millones de dólares. Entre lo que tuvimos que pagar por importación de energía y lo que ganamos de más por el aumento del precio de los commodities que llevamos. A pesar de que importamos en el 2022
menos energía que en el 2021, porque empezamos a producir más y porque además teníamos un acuerdo con Brasil, con el sistema de interconectado nacional, que nos permitía inyectar al sistema nuestro interconectado nacional la energía excedente que producía Brasil en determinados momentos. ¿Qué pasa cuando no tengo reservas? ¿Qué pasa cuando hay impacto en las reservas? Aumentan las expectativas de evaluatoria. ¿Qué generan el aumento de las expectativas de evaluatoria? Situaciones inflacionarias. La guerra también influye. ¿Qué pasa con la sequía? Con la sequía, en enero de este año, todo el mundo dijo, vamos a perder 20.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares de exportaciones. No solamente entre 20 y 15, nosotros somos de los optimistas que finalmente... Bien, esta es la explicación que está dando. Hay algo para completar, si se quiere, de la explicación que está dando Agustín El Chivo Rossi, es los extraordinarios superávit que tuvo la Argentina en el año 19, ya gobernaba Macri, el último año de Macri, en el año 20, 21 y parte del año 22. El superávit que algunos calculan en 33.000 millones de dólares, superávit comercial estamos hablando, entre lo que compra y lo que vende la Argentina. Es producto de cosecha récord y producto, entre otras cuestiones, también de la suba de los precios de las materias primas de lo que vende la Argentina. Esto está muy bien relatado, narrado por Amado Vudú en este programa, por Felisa Micheli en este programa, por Claudio Lozano en este programa, por nuestra compañera Valentina Castro en este programa, por nuestro compañero Rulito de la Torre en este programa, en tiempo real, mientras estaba ocurriendo, nosotros hicimos, ¿cuántas notas hicimos sobre el tema? No las podría contar. Era casi una pregunta obligada. ¿Qué está pasando con el superávit comercial? Porque parte de la narrativa, de la cual el Chivo, de alguna manera, creo que hace una descripción adecuada, donde de alguna manera coloca al gobierno en una situación de víctima, ¿no? Tuve la pandemia, después vino la guerra y vino la sequía. Lo cual son tres elementos ciertos y determinantes. No les estoy quitando relevancia de ninguna manera. Pero también la pandemia le dio un 80% de aprobación al presidente Alberto Fernández. ¿En qué se gastó en términos políticos ese 80% de aprobación a Alberto Fernández? Bueno, se lo gastó en las Filminas, se lo gastó en mi amigo Horacio, haciéndole de campaña, el jefe de campaña Horacio Rodríguez Larreta, con esas conferencias eternas que hacía. Se la gastó, si estuviera en el café de la esquina, diría una vulgaridad. Pero como estamos en un programa de radio, decimos que no logró acumular poder político con ese nivel de aceptación. 80 puntos tuvo Alberto durante la pandemia. O sea, la pandemia claramente no es algo beneficioso. No estoy diciendo que la pandemia lo benefició. Claramente que no. A ningún gobernante del mundo. Dicho sea paso, es cancha embarrada para los dos equipos, ¿no? Todo tenía pandemia. No es que el único que tenía pandemia era Alberto Fernández, ¿no? Biden tenía pandemia, Trump tenía pandemia, Macron tenía pandemia, AMLO tuvo y tenía pandemia. Así que las consecuencias son para todos. Pero tuvo 80% de aprobación Alberto con la pandemia. 80. Probablemente desde que se mide, de la serie histórica que se mide la aprobación de los presidentes, no haya habido en la historia de la Argentina un presidente con los niveles de aceptación que tenía Alberto Fernández durante la pandemia. ¿En qué se gastó ese nivel de aprobación? ¿Se lo gastó en algo? A mí me lo dijo esto un ministro del gobierno nacional hace algunas semanas atrás, cuando tuve la oportunidad de conversar con él, como uno de los errores del gobierno, no haberse gastado los niveles de aprobación y de apoyo que tenía Alberto Fernández en esos momentos, en hacer reformas institucionales o en encarar cuestiones, por ejemplo, la cuestión institucional de la Corte o de la justicia, y después te quedás con el 30 o con el 35, que es mucho más, dicho sea paso, de lo que tiene ahora, y además te quedás con algo, con un objetivo político. Bueno, esto es importante, lo quería destacar con respecto a Agustín. Ahora vamos a seguir escuchando al Chivo Rossi, el detalle que me parece que pasa por alto, que es el tema de qué pasó con los dólares.
De hecho, ha cambiado la política con respecto a los dólares, a partir de que la vicepresidenta habló del Festival de Importaciones. Era una joda, ¿no? Según lo termina describiendo. Creo que, bueno, Rulo acá contó varios casos, Valentina contó varios casos, y más de lo macro, Amado, Felisa, Claudio Lozano. Las cautelares para que le den dólares a los... Entre otras cuestiones. Todo en la gestión, aprovechemos que todavía no llegó Rulo, Martín Guzmán y Matías Culfas, bajo el liderazgo de Alberto Fernández. ¿Esto qué quiere decir? Los dólares estaban, ¿entendés? Hubo una decisión premeditada de ser a los grupos económicos para que accedan a dólares baratos para que adelanten el pago de la deuda, entre otras cuestiones. ¿Por qué si la clase media quiere ahorrar dólares para irse a Camboriú tiene que ir al mercado paralelo de cambio y los que se endeudaron con el macrismo pueden accedían al dólar a 100 mangos, al dólar subsidiado? ¿Por qué? En todo caso, tenés una deuda, la contrajiste en el exterior, andá al mercado secundario y conseguítela como puedas. O refinanciá, no sé. Tu problema, ¿o no? No es un problema de toda la sociedad argentina el endeudamiento de las empresas. No, ¿o no? Es un problema de los empresarios. Pero ¿O acaso los empresarios se preocupan por el nivel de ingreso de toda la sociedad argentina? ¿Te endeudaste en el exterior y estás utilizando el acceso a dólares barato para adelantar el pago de deuda? Y en el medio, ahí se comieron los 33.000 millones, ¿eh? No es poca guita. Imagínate, siempre lo dice Amado, imagínate si te quedabas con la mitad de eso. No te digo que te quedes con los 33.000 porque tenías que gastar dólares para comprar la vacuna, o sea, era un momento delicado, ¿no? Pero imagínate que te quedabas con 15.000, 16.000, 17.000. ¿Cuánto vale eso hoy? Que estamos rascando el fondo del tarro para conseguir los dólares. Ya no sabemos qué. No sabemos qué inventar, claramente. Y en el medio no sabías que te venía una guerra y en el medio no sabías que te venía una sequía. Vamos a seguir escuchando al Chivo Rossi, ¿eh? En este caso es el audio número 1, habla sobre el tema de Aerolíneas Argentinas. Tengo algo para decir al respecto de Aerolíneas Argentinas, no del presente sino del pasado. Esto decía el Chivo Rossi ayer. Nosotros no nacionalizamos aerolíneas, nosotros no nacionalizamos Aerolíneas Argentinas. A nosotros nos la tiraron por la cabeza un grupo empresario que era el grupo Marzán españoles, que no hacían funcionar Aerolíneas Argentinas y que el 80% de los aviones que tenía en ese momento Aerolíneas Argentinas claramente eran en leasing y no eran propiedad de Aerolíneas Argentinas. Diputados, van a tener tiempo de hacer uso de la palabra. La verdad que si con esto se enojaron, no me imagino el resto, digamos, ¿no? Sí, pero además, cuando nacionalizamos Aerolíneas, ¿quién de ustedes estaba? Mario. Mira, cuando nacionalizamos Aerolíneas, este debate, vos estabas en el mismo debate que vimos en ese momento. Diputados, por favor, hagan uso de la palabra. Bien, esto es lo que hablaba Agustín Rossi. Interesante. Dicho sea de paso, averigüen ustedes que son periodistas, porque durante gran parte de la gestión de el presidente Néstor Kirchner, la Aerolíneas Argentinas estaba operada por una empresa española llamada Marsans, y había tensiones alrededor del gobierno. Había algunos que consideraban que el Estado tenía que recuperar la aerolínea de bandera y hay otros que, para decirlo, un reduccionismo, si se me permite, defendían los intereses de la empresa española. Averigüen ustedes, que son periodistas, quiénes eran o quién encabezaba los que defendía los intereses o representaba bien los intereses de la empresa Marsans en el gobierno, primero de Néstor y después de Cristina. Ahí le estoy dando una pista. ¿Quiénes son los que impulsaban? Tengo miedo de que esté en la Rosada. Tengo miedo de que esté en la Rosada el funcionario. Bueno, no sé si está en la Rosada, habría que ver si está en la Rosada, quizás está en un avión ahora.